Hola, muy buenas. Soy Guillermo Blanco Bailac, psicólogo clínico y bueno, pues el facilitador de este programa de plan de apoyo a las personas cuidadoras, sobre todo en tiempos de COVID, promovido por el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón. Estamos pues, avanzando en una serie de vídeos. Estamos en la cuarta sesión, pero siempre me gusta el retomar el inicio de la anterior sesión, sobre todo porque como os encargo algún trabajo pues para intentar aclarar algún tipo de duda, ¿no? Entonces, en la anterior sesión estuvimos hablando sobre las resistencias que podían surgir en el momento en el que tomamos ciertas decisiones y el poder llegar a una aceptación pues mucho más sana a la hora de poder tomar la decisión real de cuidar, ¿no? Entonces veíamos unos automatismos, veíamos bloqueos, hasta poder facilitar parte de esa aceptación. Para eso os encargaba pues una pequeña práctica, ¿no? Donde hacíamos pues un ejercicio de profundizar un poquito en cuáles eran nuestros intereses, nuestras motivaciones personales, ¿no? A la hora de dedicarnos al cuidado, y planteamos pues una serie de cuestiones que quería que fueseis un poco como escribiendo para que pudieseis tener pues una mayor referencia, ¿no? Y sobre todo para que tuvieseis claro que lo que más nos puede ayudar a nosotros como cuidadores es que realmente podamos empezar a vivir el hecho propio de cuidar no como una obligación, sino más bien como una decisión personal, ¿no? Y de esta manera pues reforzar todo lo que sean aspectos resilientes. Entonces, bueno, pues de las razones que veíamos más comunes, pues ahí teníais lo del altruismo, la reciprocidad, la gratitud, el sentimiento de culpa, también por evitar la censura a nivel social y por obligación. Bien, un poco por continuar precisamente en esta línea, lo que suele ocurrir, hoy enganchando con la cuarta sesión, es precisamente que ante este tipo de decisiones suelen generar en nosotros un tipo de emociones, ¿no? Entonces, ¿cómo solemos reaccionar ante esas respuestas, ¿no? Y en cada uno de nosotros no tienen por qué ser las mismas, pueden ser muy diferentes. El caso es que hoy vamos a intentar centrarnos sobre todo en las emociones, en cómo manejarlas, ¿no? Ya vimos en la segunda sesión, entramos un poco en el proceso de cuáles eran las emociones básicas, de qué nos servían, ¿vale? Pues hoy la idea es sobre todo el poder empezar a detectarlas de una manera mucho más amable con ellas y poder empezar a manejarlas. Entonces, realmente hoy el plan que tenemos es, bueno, pues el empezar a tener ciertos conceptos muy básicos de cómo afrontar y manejar ciertas emociones, sobre todo las que nos resultan incómodas, y ya no solo con un conocimiento, sino con una pequeña herramienta, ¿no? Entonces vamos a intentar etiquetar emociones y manejarlas. Básicamente, bueno, pues todas esas emociones cuando se van enquistando en nosotros en el tiempo, pues vamos viendo que van generando en muchos de nosotros pues, sentimientos de tristeza, de desesperación, de indefensión e incluso de desesperanza, ¿no? O por otro lado también tenemos la variación en la que ciertas situaciones que nos cuesta aceptar nos pueden llevar a una situación de enfado, ¿no? De irritabilidad, de irascibilidad con el mundo. Otra de las reacciones típicas pueden ser que aparezcan sentimientos de preocupación que se van como manteniendo en el tiempo, que se van cronificando y van generando situaciones y sensaciones de ansiedad y de estrés. Y por último teníamos ahí las reacciones típicas también de la culpa, ¿no? El sentimiento de culpabilidad es como muy frecuente, muy habitual que esté presente, ¿no? Cuando nos cuesta aceptar ciertas situaciones. Entonces ahí simplemente lo que queremos es empezar a intentar diferenciar en esas emociones cuando realmente son útiles o no. Y entonces hablábamos en su momento de que, bueno, las emociones yo no las califico de emociones positivas o negativas, sino que más bien me gusta hablar de emociones agradables y desagradables, porque las emociones desagradables tienen también su utilidad. Entonces, cuando detectamos que hay una emoción, normalmente lo que aparece de fondo suele ser una preocupación. Cuando detectamos un problema, exacto, enseguida en nuestra cabeza empieza a planificar, a ver cómo podemos afrontar, ¿vale? Sobre todo para intentar llevarnos a un comportamiento que sea resolutivo. Entonces, la preocupación tiene como función determinar la acción más conveniente. Va a valorar diferentes opciones y es la que me va a permitir, bueno, pues desarrollar cuál es la más efectiva. Por lo tanto, la preocupación entra dentro de la normalidad en cualquier toma de decisiones y en cualquier resolución de problemas, porque estamos hablando que es un proceso puramente cognitivo. Entonces, lo primero es que no nos tenemos que asustar porque exista esa preocupación. La dificultad está cuando a esa preocupación, evidentemente, le añadimos una intensidad emocional.
¿Vale? Ahí os he puesto el ejemplo de los enfados, ¿no? Pero precisamente, ¿no?, en ese círculo de influencia y preocupación, claro, a medida que el enfado, que la emoción es más grande, si nos damos cuenta, la energía negativa que produce esa emoción, lo que va haciendo es reducir realmente mi círculo de influencia. Y entonces empiezo a actuar de una forma reactiva. En esa forma reactiva, bueno, pues estoy siempre como respondiendo a una emoción y no a una situación. Mientras que en un enfoque más positivo, el enfado va a seguir estando, la emoción va a seguir estando, pero mi área de influencia va a ser mayor porque la energía positiva me va a ampliar. Es cuando yo me preocupo por cómo solucionar esa situación. Entonces, la idea es intentar llevar, sobre todo, la dirección de nuestro comportamiento hacia una línea mucho más proactiva. Bien. Para ello, la práctica que os planteo para hoy es una práctica donde vamos a intentar ser capaces de observar cuál es mi emoción, cómo me siento, y vamos a ir un poco como poniéndole nombre. Entonces, en esa práctica, lo primero que os voy a plantear es precisamente eso, ¿no? Que hagamos un momento de pausa, de toma de conciencia para nosotros, sobre todo para saber cómo funciona ese proceso de nuestra mente. Y vamos a intentar cerrar los ojos para interiorizar la atención hasta el punto en el que podamos empezar a percibir cuáles son los pensamientos que tenemos en este momento, cuáles son los recuerdos que están presentes, cuál es la sensación global de nuestro cuerpo. Tenemos que empezar a entender que todos los fenómenos de la mente son energía. La energía se manifiesta como una imagen o como un pensamiento, como una preocupación, como una emoción. Manteniendo los ojos cerrados, la práctica en lo que va a consistir es en notar cómo mi atención se va enfocando de un lado al otro. Primero, quizás en un sonido, luego a lo mejor hacia un pensamiento discursivo, después tal vez a una sensación sobre nuestro cuerpo. Y también incluso tendremos la capacidad de sentir la reacción que provocan ciertas situaciones que estamos observando. Por ejemplo, puedo empezar a notar cómo un dolor corporal puede desarrollar en mí cierto rechazo interno. O cómo un diálogo mental sobre mi relación de cuidador-cuidadora puede estar provocando en mí otros estados emocionales internos. Y así sucesivamente. El objetivo de la práctica es que estemos atentos allí donde se dirige nuestra atención y donde se repose esa atención. Simplemente lo que tenemos que hacer es darle un nombre. Es decir, vamos a intentar etiquetar ese fenómeno y cuando lo etiquetemos lo vamos a repetir de forma interior. Es decir, si percibimos un sonido, simplemente vamos a repetir la palabra sonido. Mentalmente, si se percibe un pensamiento, pues mentalmente le daremos la palabra pensamiento. Así con todo lo que nos vaya surgiendo, con todo donde nuestra atención se vaya posando. Podemos intentar ser tan finos como no queramos. Es decir, podemos diferenciar entre un diálogo mental, entre una imagen, un recuerdo. Todo eso son pensamientos. Entonces, podemos ponerlo como pensamiento o podemos intentar concretarlo más. Pero lo importante es que detectes la dinámica de la atención, de tu atención, y que puedas etiquetar todo aquello en donde tu atención pone el foco. Si percibes el efecto interno que causan esos fenómenos, también lo vas a poder etiquetar. El poder distinguir esos procesos mentales conlleva observar el pensamiento como un fenómeno, no como una realidad inmutable. Es decir, si estamos pensando en una situación desagradable ocurrida en mi casa,
la sensación global es como si estuviese pasando ahora mismo, cuando en realidad lo único que existe ahora mismo son pensamientos, emociones. En el momento en el que se da uno cuenta de que eso es solo un contenido de la mente, entonces es cuando estaremos logrando el poder distinguir esos procesos mentales. Esta práctica de etiquetar es un gran ejercicio para observar esa tendencia que tenemos los humanos a identificarnos con esas emociones, con esos pensamientos. Así que lo que vamos a intentar es que cada vez que detectemos un fenómeno, lo vamos a etiquetar y lo vamos a dejar estar. Es decir, no quiero que lo empujemos, ni tampoco que se manifieste de forma libre. Simplemente vamos a intentar no identificarnos con esa emoción, con ese pensamiento. Es decir, no quedarnos enganchados o enajenados a la intensidad. Vamos a intentar observar todos estos procesos de nuestra atención sin involucrarnos. Y a medida que todo tu cuerpo se relaja, vamos a poder sentir una desidentificación mayor con el pensamiento. Y una vez que se produce el fenómeno, realmente es cuando estaremos siendo los conductores de nuestro pensamiento. Entonces, estaremos consiguiendo que el pensamiento no sea quien nos domine. Vamos a hacer este ejercicio y vamos a intentar ir contando de 10 hasta 1 y a medida que la cuenta vaya disminuyendo, lo que vamos a ir consiguiendo es que nuestra mente vaya entrando en un estado de silencio, donde vamos a ir dejando nuestros pensamientos de lado, sin entrar en ellos. Bien. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Silencio. Ahora en silencio vas a hacer 3 respiraciones profundas, dejando que cada inspiración llene tu cuerpo de vitalidad y en cada expiración te permita tener una profunda relajación. Vamos a intentar desarrollar este silencio mental en todas las acciones que hagamos a lo largo del día. Una vez que vayáis saliendo del ejercicio, quiero que cojáis ese cuaderno, ese diario, donde estáis anotando vuestras experiencias, sobre todo para que, aprovechando este momento de quietud, de silencio, empecemos a responder también estas preguntas. Vamos a intentar responder de forma reflexiva. ¿Qué es lo que me molesta en este momento? Conscientes, escribir. ¿Cuál es el motivo por el que me siento molesto o molesta? ¿Por qué sé que me molesta? ¿Por qué soy consciente de que me molesta? ¿Qué es lo que siento? Opresión, calor, tensión. ¿Y dónde lo siento? ¿Qué parte de mi cuerpo lo estoy sintiendo?
intentad explicarlo con el mayor detalle posible. Una vez que lo hemos detallado, vamos a empezar a plantearnos para qué creo que sirve ese sentimiento. ¿Qué me dice esta emoción? De todas las cosas que me molestan, ¿cuáles realmente están dentro de mi círculo de influencia y cuál no? Por último, ¿qué puedo hacer para disminuir mis molestias sin abandonar mis objetivos y mis metas? Fijaos que hablamos de disminuir, no de hacer desaparecer mis molestias, pero intentando respetar cuál es mi rumbo, cuáles son mis objetivos, cuáles son mis metas. Son preguntas que nos van a ayudar sobre todo a que la emoción la podamos mirar cara a cara, afrontarlas y a manejarlas desde una perspectiva mucho más práctica. No olvidaros precisamente que lo que estamos intentando es aumentar nuestra conciencia sobre nuestra emoción actual. Y para ello lo único que estamos haciendo es observar la emoción, darle el espacio para poder experimentar esa emoción, teniendo siempre en cuenta que no somos lo que sentimos, ni somos ese pensamiento. Con lo cual, la idea es que empecemos a practicar de una manera cada vez mucho más deliberada y más consciente el poder amar a las propias emociones. Hasta aquí la sesión de hoy. Como siempre, pues el agradeceros vuestra atención, vuestro apoyo, vuestro seguimiento y seguir ofreciendo mi correo electrónico para poder prestaros pues cualquier tipo de necesidad de ayuda, de apoyo que necesitéis durante este tiempo de confinamiento. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la semana que viene.